¿Las pirámides fueron realmente tumbas de faraones? Esta pregunta ha apasionado y dividido a estudiosos e investigadores durante años. La arqueología oficial afirma que estas construcciones se diseñaron para albergar restos de los soberanos del antiguo Egipto. ¿Realmente estamos seguros? Hoy los llevaremos en un viaje extraordinario, guiados por el brillante investigador independiente Massimiliano Caranzano, ingeniero electrónico y experto en tecnologías de la información e inteligencia artificial. Caranzano ha estudiado por años nuestro pasado y las grandes preguntas de las civilizaciones antiguas. Autor de 2 libros fascinantes, Antes de nosotros y los dioses del diluvio. Su enfoque analítico y científico no solo desafía las teorías oficiales, sino que también ofrece nuevas y extraordinarias perspectivas sobre lo que podríamos haber olvidado de nuestro pasado. Antes de comenzar este fascinante viaje en el tiempo, para quienes de ustedes aún no lo hayan hecho, los invitamos a suscribirse al canal. Solo con su apoyo podemos seguir investigando y contando todo lo que está más allá de los límites del conocimiento. Comenzamos nuestro recorrido por el pasado con esta pregunta. ¿La Gran Pirámide de Giza es realmente una tumba? Si haces una tumba, debe tener las características de una tumba, sin importar cuándo o cómo la hagas. Y las características de una tumba las conoce todo el mundo. La gente habrá ido al cementerio, ¿no? Cuando hay una tumba, lo primero que hay en la tumba, ¿qué es? Es el nombre, ¿no? Si no, ¿qué rayos de tumba haces? Le pones el nombre y mientras más grande es la capilla familiar, más destacado está el nombre. Hay fotografías, está escrito lo que hizo en vida, hay recuerdos, etc. Y uno con un ego tan grande como Yufu, que mandó construir su tumba en la montaña. Y la puedes ver desde la luna. Se le olvidó ponerle el nombre, pero era para que los saqueadores de tumbas no la descubrieran. Sí, porque no se ve la Gran Pirámide, ¿verdad? O sea, escucho cosas que me ponen la piel de gallina, ¿entiendes? Sigamos con nuestro razonamiento y utilicemos únicamente la lógica como herramienta. Posteriormente examinaremos lo que sin lugar a dudas pueden definirse como verdaderas pistolas humeantes, pero por ahora concentrémonos en el análisis de cómo se presenta la Gran Pirámide. Imaginemos por un momento aceptar la hipótesis de que la Gran Pirámide fuera realmente un lugar de sepultura. Al cruzar el umbral y ver el interior, aparecen una serie de elementos que resultan, sin duda, bastante inusuales. La primera parte la haces a gatas, subiendo por un túnel ascendente, pequeño, estrecho, mal pulido, todo eso. Luego, en cierto punto llegas y tienes que trepar con las uñas y pasar por un borde para poder entrar. La gran galería de unos 5 metros de altura y arquitectura increíble. Finalmente llegas a la cima siempre que no tropieces, metas el pie en uno de los nichos o te rompas algún hueso al caer, porque todo está hecho menos para caminar ahí dentro, imagínate, para transportar un muerto sobre los hombros, y más aún en un sarcófago que pesa varias decenas de toneladas. Llegas arriba y encuentras un escalón de medio metro al que debes treparte con las uñas sobre el granito rosa que apenas da agarre para subir, y luego meterte y volver a agachar la cabeza dentro de una antecámara con unas supuestas puertas corredizas que te mantienen afuera. Los ladrones, lástima que al bajarla podías pasar por encima y al subirla por debajo, así que no bloqueaban nada. Luego te inclinas otra vez y finalmente entras en esta cámara donde no hay nada, no hay una inscripción, no hay un glifo, no hay nada. Ahí está Yufu, el emperador más grande de todos los tiempos, el faraón más grande, el dios más grande, lo que quieras, nada, de nada, de nada, ni siquiera la momia, obviamente. Entonces, disculpa, pero ¿ustedes la han visto? Una tumba egipcia del mismo periodo, es decir, del 2500 antes de Cristo, no una tumba de 2000 años después. Entonces, si no es la cuarta dinastía, será la quinta, la sexta, pero quiero decir, es el primo de Khufu. O sea, está llena de decoraciones, está llena de toda la historia de la vida de quien estuvo ahí. Enterrado ahí, está llena de color, está llena de los objetos del faraón, al grado que también enterraron ahí a los sirvientes, los caballos y todo lo demás. Esa es una tumba, la otra evidentemente no es una tumba.
Otro elemento inusual en la Gran Pirámide son los bloques y estructuras de granito, cuyo origen y significado siguen siendo un misterio. Estos bloques están en lugares específicos, como partes del techo de la Gran Galería o sellando lo que se cree es la entrada original de la pirámide. Está bloqueada por 3 grandes bloques de granito que, según arqueólogos, impedían el acceso a la estructura. El granito, a diferencia de la caliza que compone la mayor parte de la pirámide, es una roca muy dura y difícil de trabajar. Cuando el califa Al-Ma'mún, en el siglo IX después de Cristo, descubrió la entrada de la pirámide de manera aparentemente fortuita, se vio obligado a excavar un pasaje alternativo alrededor de estos bloques de granito, ya que la caliza, al ser más blanda, era más fácil de remover. Sin embargo, la estructura de granito más enigmática está sobre la cámara del rey, las cámaras de descarga. Estas cámaras, invisibles desde la cámara del rey, generan preguntas intrigantes sobre su función en la pirámide. ¿Por qué invertir tantos recursos y enfrentar enormes dificultades técnicas para construir una estructura tan compleja y oculta? Un arqueólogo académico diría que esas cámaras son de descarga, pero yo aseguro que no lo son. Soy ingeniero electrónico y es claro que no son cámaras de descarga, ya que no tocan la estructura externa y no descargan nada. Y además, sobre todo porque la cámara de la reina, que está más abajo, así que tiene más peso encima, no tiene esas cámaras de descarga. Y entonces es como si dijeras, pero hago los cimientos con la armadura de hierro. Del 4º al 5º al 6º piso de la casa, pero en el 1º, el 2º y el 3º no lo hago. O sea, quiero decir, uno te mira y dice, pero tú estás loco, yo no quiero vivir en esa casa. Se me viene encima después de 2 minutos. Es inevitable preguntarse por qué solo ciertas estructuras de la Gran Pirámide fueron hechas de granito. Si no era esencial para la estabilidad estructural, ¿cuál era su propósito real? ¿Dónde si solo algunas estructuras son de granito? De manera aparentemente casual, pero casual solo si no le prestas atención, porque en realidad ahí no hay nada casual, absolutamente nada. Porque todo obedece claramente a una especificación tecnológica, o sea, quien hizo la Gran Pirámide tenía frente a sí un manual de instrucciones que debía seguir. Literalmente no decía, haz una pirámide grande con muchos bloques que se vea bien y que haga entender la importancia del faraón. No, ahí estaba escrito. Coloca un bloque de caliza así y el que va a 10 metros arriba debe ser de granito. Porque si no es así, no funciona. Eso era un producto tecnológico y se entiende porque fue construido según reglas precisas. Y también diría que son imposibles para nosotros porque no somos capaces de rehacer. Especificaciones tecnológicas. El problema es entender qué tipo de tecnología era y, sobre todo, cuál era la función de ese sistema. Es como si alguien encontrara un reloj de péndulo dentro de 10.000 años y entendiera que era una pieza de tecnología. Porque los engranajes, uno pequeño, uno grande, etc. Pero de ahí a pues entender que si era un reloj no es tan obvio. Antes de preguntarte qué era, hay toda una serie de preguntas que deberían ser obvias, o sea, preguntas como ¿por qué es tan grande? No bastaba hacerla de 50 metros de altura, o sea, ¿por qué si estos la hicieron de 140 metros de alto y usaron 6 millones de bloques? Quiero decir, hicieron algo que pesa varios millones de toneladas, o eran unos tontos, y ya que lo hicieron, es evidente que no lo eran. O hacerla tan grande era parte de las especificaciones de ese producto tecnológico, tenía que ser enorme. Así, la geometría de la pirámide tiene peculiaridades que sorprenden a cualquiera. Por ejemplo, la proporción entre la longitud total de la base y la altura de la pirámide se relaciona con la relación entre la circunferencia de la Tierra y su radio. La base cuadrada de la pirámide representa a escala la circunferencia terrestre en el ecuador, y la altura muestra la relación entre el radio terrestre y su circunferencia. La Gran Pirámide de Giza reflejaría las proporciones de la Tierra en una escala de 1 a 43.200. Y esto, además, podría no ser un número casual,
porque 43.200 es un número significativo en las antiguas tradiciones numéricas. ¿Quieres decirme que es una casualidad? ¿Quieres decirme que si hacían la tumba con las proporciones 1 a 44.000 no estaba bien, que igual no era la tumba del gran Keops? Fue precisamente 1 a 43.200, que además es un número precesional, porque está alineada con una precisión impresionante a los polos celestes actuales. ¿Quieres decirme que es una coincidencia? ¿Por qué las cámaras en su interior están hechas así? ¿Por qué encima del sarcófago está eso que llamaste sed? Hay estas cámaras de descarga. ¿Por qué esas cámaras de descarga están pulidas por debajo y en cambio no están pulidas por arriba? Si reúnes más información al responder, lo entiendes mejor. Es como quien tiene este reloj y ve dos manecillas, se pregunta para qué sirven y formula hipótesis. ¿Qué sé yo? Apuntaban a las estrellas. Luego ve unos números y dice, quizá eran un indicador de tiempo, y poco a poco vuelve atrás. Dice, esto era un reloj y aquí es igual, es algo que se entiende. Lo primero que se entiende es que la física detrás de ese producto tecnológico era una física que de alguna manera tenía que ver con las resonancias, tenía de alguna manera que ver con las vibraciones. Y esto ya explica muchísimas cosas, por ejemplo, los materiales usados. El granito rosa usado en ciertos puntos tiene propiedades resonantes, tanto que incluso hoy en día lo usamos en dispositivos de alta tecnología. O sea, cuando tienes un reloj de cuarzo en la muñeca, básicamente hay un pedazo de granito de cuarzo que está contenido en el granito dentro del reloj, que al resonar da el tic-tac-tic que antes daba el resorte. Eso está hecho a una escala un poco más grande. Entonces ya ves que se empiezan a entender diferentes así las proporciones con el planeta, por ejemplo, y las dimensiones. Bueno, en fin, estas vibraciones, ¿de dónde venían estas vibraciones que activaban estas vibraciones que ponían en funcionamiento este producto tecnológico? ¿Quién le daba eso a un objeto de 6 millones de toneladas? Yo pienso que se las daba el planeta, por eso es que él tiene las proporciones del planeta. Si tienes dos diapasones y uno está afinado en la y el otro en do, cuando golpeas el de la, el de do se mueve, porque no tienen las mismas proporciones, no están afinados igual. Si tienes dos diapasones, uno grande y otro pequeño, pero ambos en la misma nota, al vibrar uno, el otro también vibra a distancia. Eso me hace pensar en esa cosa. Ahí la vibración la tomaba del movimiento del planeta. Por eso tiene las proporciones del planeta y probablemente por eso está alineada con los polos celestes del planeta, no con los magnéticos. ¿Ves por qué no funciona si no está alineada con el eje de rotación? ¿Es posible? Esta hipótesis se confirmó con un estudio realizado por el Departamento de Nanofotónica y Metamateriales de la Universidad de San Petersburgo y el Laser Centrum de Hannover, y publicado en la prestigiosa revista Journal of Applied Physics. De hecho, la investigación ha demostrado cómo la pirámide interactúa con las ondas electromagnéticas y en condiciones de resonancia es capaz de concentrar la energía electromagnética tanto en sus cámaras internas como en la punta de la pirámide. Entonces, esa forma es un poco como el prisma, que era la idea que se me había ocurrido a mí inicialmente. El prisma, ese que divide la luz en muchos colores, la divide porque con esa forma, si le pones un paralelepípedo de vidrio, no la divide, tiene que ser un prisma, y en el mismo caso es la pirámide la que aparentemente es capaz de concentrar en algunos puntos, casualmente en la cámara del rey y casualmente en la punta. Tienen que ver las radiaciones electromagnéticas. Ves que empiezas a respaldar esta, digamos, idea de que es un producto tecnológico y también has empezado a entender un poco más. Es un producto tecnológico que tiene que ver con ondas, ya sean ondas sísmicas, vibratorias, electromagnéticas, no importa mucho. De todos modos, son variaciones, digamos, de una magnitud física, un campo electromagnético, o una vibración del suelo, sísmica, armónicas,
con ciertas características, con ciertas frecuencias. Y entonces desde ahí empiezas a hipotetizar algunas cosas, empiezas a decir, ¿y si fuera que aprovecha el efecto piezoeléctrico, por ejemplo? Es decir, el efecto de que si haces vibrar un pedazo de granito que contiene cuarzo, eso genera electricidad. ¿Y si fuera algo de este tipo? ¿Y si fuera que al concentrarla en la punta y emitiera esta forma de energía que luego podría ser utilizada, quizá en toda la meseta de Giza, porque debemos ver la llanura de Giza como bloques, monumentos individuales y no como la veríamos hoy? La central eléctrica en la ciudad, los grupos de transformadores, las líneas que llevan la energía al refrigerador en casa, al microondas en casa, que luego utilizan esa energía. ¿Por qué tenemos que ser tan limitados? Supongamos que la Gran Pirámide y el complejo de Giza representan tecnología avanzada. Surge de manera natural preguntarse por qué no hemos encontrado pruebas evidentes que demuestren el uso de esta tecnología avanzada. ¿Pero estamos realmente seguros de que esta afirmación es correcta? También en este caso las cosas no son así. Las pruebas existen y están bien presentes. Pero para comprender bien su alcance y entender cómo estos hallazgos, de los que hablaremos en un momento, representan la prueba indiscutible de una tecnología desconocida para nosotros, debemos explicar qué es la escala de Mohs, es decir, la escala con la que se determina la dureza de un material. Se le asigna al material un número en una escala del 1 al 10 que es un coeficiente de dureza, donde 10 es el diamante, que es lo más duro de todos, y 1 es el talco, por ejemplo, ¿no? Que es muy blando. Primero les pido que consideren que no es una escala lineal. Entonces, la diferencia de dureza entre 2 y 3 no es la misma diferencia de dureza que hay entre 9 y 10. O sea, entre 9 y 10 hay como una galaxia de diferencia, es decir, 10 es más del doble de duro que 9, mientras que 2 y 3 son más o menos de la misma dureza. Para que se entienda, el mármol de Carrara, que creemos muy duro, está cerca del 3. Ok, el acero está alrededor del 5, el cobre está alrededor de 3 o 4, 3 y medio. Esta escala nos dice que cualquier cosa que esté en un cierto nivel de número Mohs solo puede ser rayada por materiales con un número superior. Entonces, para trabajar, no sé, el mármol, tienes que usar algo que tenga un nivel superior, por ejemplo, el corindón. Lo trabajas, pero ya cuesta porque está cerca del acero y hierro. Igual lo haces bien. Ahí está. Tienes un Mohs 3 del mármol contra un Mohs 5 y medio del acero. Ok. Ciencia de la geología. Por eso, si tú eres egiptólogo, no puedes decir que el granito que normalmente en Mohs 7 era trabajado por los egipcios con cobre. ¿Por qué no es posible hacerlo? O sea, la ciencia de la geología excluye esa posibilidad. Claro que si usas 100,000 cinceles puedes desgastar el granito en el sentido de que lo consumes poco a poco, pero no logras hacer cortes precisos ni agujeros perfectos. Hoy en día, para intentar cortar esa roca, digamos, no como si fuera mantequilla, tendríamos que usar algo como topacio, corindón o diamante. De hecho, para cortar una losa de granito usamos discos diamantados. Así que esa es la ciencia, esa es nuestra tecnología. Ahora, si luego vamos a ver lo que ellos nos dejaron, lo siento, pero esas cosas no tienen absolutamente nada que ver con esto. Aquí estamos en Karnak, por ejemplo. O sea, ellos hacían cosas de este tipo. O sea, esto es un agujero además. Un agujero completamente moldeado, hecho en granito rosa. ¿Pueden explicar cómo lo hicieron? Después muestro detalles. Esto mide unos 35 centímetros de diámetro, pero les enseñaré un detalle. Donde terminaba la hoja, ¿ven dónde está el dedo de esta persona? Muestra dónde la hoja o el haz de energía. No sabemos qué usaron, ¿lo ven? El tamaño, o sea, nosotros no tenemos una disco diamantado que sea más delgada que un alfiler y que pueda cortar el granito. ¿Entienden? Nosotros no tenemos esta tecnología y ellos sí la tenían. Aquí tienen la prueba frente a ustedes de que ellos la tenían. Rompanse la cabeza si quieren, explíquenos cómo hicieron esto. Este es el famoso hallazgo número 7 analizado por Sir Flinders Petrie. No, o sea, estos hallazgos son cónicos.
Entonces, ¿me pueden explicar cómo hace un taladro que se enrosca ahí adentro para variar su diámetro mientras baja? O sea, es invalidez que ha hablado, ha sido evaluada. Caso de Cerdeña. ¿Y por qué no se investigó a fondo? Tenemos un poco de rigidez y nosotros y bueno, en la dirección se dijo, hagan estas cosas. Y ellos lograban hacerlas. Las tenemos aquí, frente a nuestros ojos. En fin, son absolutamente indiscutibles. Miren lo que hacían, o sea, este es el tipo de trabajos que hacían en el granito rosa. Nosotros ni siquiera podríamos hacer esos 2 agujeros de allá, porque no podríamos montar el taladro de corona que debe estar atornillado al bloque de granito para poder hacer ese corte. Y estas son cosas hechas a pequeña escala. Aquí nos movemos, por ejemplo, a Sudamérica. Aquí pueden ver cómo hacían los trabajos. Hay este pedazo de diorita. No está cortado con un cincel de cobre. Lo pueden ver. La marca, me atrevería a decir, del hilo diamantado con el que lo cortaron. Así que estas son evidencias. Luego, después, el hecho de que de estas cosas nunca verán a uno de los académicos hablando de ellas en los medios principales, en Quark o en estos programas, es bastante evidente. Porque si les muestran esto, cualquiera diría, pero esto no se hace con un cincel, o estas cosas no se hacen con un hilo, ¿verdad? ¿Por qué no se puede hacer un corte curvo en la roca? Con un hilo entiendes que mientras el hilo va de un lado a otro, no bajaría hecho de esta manera. Entonces, ¿cómo logras seguir la diorita así con un cuello tan pequeño en el que ni siquiera cabe la mano? Y sobre todo, ¿cómo logras hacerlo tan delgado por dentro que cuando le pones una luz adentro es transparente? Hoy en día nosotros no sabemos hacer esas cosas. Y está lleno de ellas. Puedo seguir horas mostrándoles estas cosas. Luego puedo seguir horas mostrándoles la mía. La de la chica y nada tenía aún el corte que ellos, en fin, esta civilización avanzada hacía en el granito, un corte perfecto, pulido. Son los intentos desesperados de los egipcios de lograr trabajar este granito para hacer un tope de puerta. Tras 2 generaciones excavando, se rindieron y decidieron dejarlo ahí. La lógica del niño y de lo elemental es muy simple, dice. Pero a ver, si ellos hicieron eso y lo cortaron así con el sable láser, ¿por qué no usaron el sable otra vez para partir la pieza para la mitad? Y la respuesta es muy simple, porque no fueron ellos quienes lo hicieron. Pero no es solo la tecnología empleada para cortar o esculpir los imponentes bloques de granito lo que resulta inexplicable. Las huellas en la superficie indican que la roca estaba en un estado casi plástico, o más suave que en su estado sólido habitual, como si fuera momentáneamente maleable. Además, se presentan pruebas extraordinarias de este fenómeno. Aquí estamos en el gran obelisco, donde se ve claramente cómo excavaron este granito con cucharadas. Se nota muy bien que esto no fue excavado con un cincel, se ve que fue excavado a cucharadas. Estas son las cucharadas que das en la mantequilla con la cuchara caliente. Haces esto aquí y también lo ves en la isla de Pascua y por todas partes. Si uno va ahí con los ojos abiertos, cuando te dicen sí lo hicieron con bolas de diorita o lo hicieron con cinceles, tú les dices mira pues no. Luego vas a ver la pirámide de Micerino y de nuevo ves el trabajo hecho a medias, porque ves cómo hacían ese revestimiento exterior. Lo hacían en bruto, poniendo las piedras así, todas abultadas, redondeadas. Primera pregunta que yo hago, pero tú cuando extraes una piedra de granito de la cantera, ¿no la extraes así redondeada? ¿No sale así redondeada? ¿Sale toda astillada o toda cuadrada? ¿Cómo haces para extraer una piedra de una cantera de granito toda redondeada? Así. Entonces ellos colocaron estas piedras redondeadas que son todo menos astilladas, etcétera, y que encajan perfectamente entre sí. Y luego les dieron una pasada por encima y las pulieron como ven aquí en la imagen de la derecha y las terminaron. Se ve muy bien. Estas son las fotos que tomé yo mismo. Realmente se ve muy bien. Por cierto, no es que hayan quitado 1 centímetro para pulir y que todo quedará bien, ¿verdad? Las colocaron de manera tan burda
que luego tuvieron que quitar 40 o 50 centímetros de granito. ¿Cómo lo quitaron? Y se los digo yo, ¿cómo lo quitaron? Usaron una tecnología muy simple porque si no habrían puesto mejor las piedras. Y alisarlas hubiera sido difícil, ¿entiendes? Habrían hecho que encajaran mucho mejor para no tener que lijar 40 centímetros de granitos. Lo hicieron así porque tenían el shamir y podían hacerlo fácilmente. Se ve muy bien. Con una facilidad absurda lograban nivelarlas. Lo ven aquí, ahora que me acerco, luego pongo una mano. O sea, se dan perfectamente cuenta de que no tiene nada que ver con lo que les cuentan del cincel, de la bola, de la diorita, etc. Hablamos de una tecnología desconocida. Punto final. Se ve muy bien. ¿Cuánto material han quitado? ¿La ven? Esta piedra que está aquí, ahora se las señalo. Esta piedra les hace entender. Claramente cayó de allá arriba. No, les hace entender. Porque todas estas piedras tienen forma redondeada. Porque están todas abombadas, todas redondeadas así. Porque cuando pusieron esta piedra allá arriba, esta piedra era blanda. De hecho, la base donde se apoyó, la de arriba, se asentó y se volvió plana y encajaba perfectamente. Por eso estos muros encajan tan perfectamente que no cabe ni un alfiler entre ellos. Es como si al construirlos fuera cemento o lodo, lo pones encima y se acomoda perfecto. Obviamente la parte frontal, donde no había nada que la presionara, quedó abombada, redonda y se solidificó. Así que entonces, con la misma tecnología, probablemente reblandeciéndola, como lo haría alguien que hace enlucidos. La alisaron y la suavizaron. Eso dice la lógica partiendo de las evidencias en el campo. Así que partiendo de las evidencias en el campo significa método científico. O sea, esto hecho con un anillo de cornalina, tú lo haces con un cincel de cobre, esto de aquí. Esto es Mohs entre 6 y 7. Chicos, ¿no quieren ver la tecnología porque la tenemos frente a nuestros ojos? Joseph Davidovits, químico francés, ha propuesto una hipótesis revolucionaria. Según esta teoría, muchos bloques de las pirámides egipcias, especialmente los de caliza, no se extrajeron y esculpieron, sino que se fabricaron en el sitio, usando un antiguo concreto o geopolímero. Este material se habría producido mezclando caliza triturada, arcilla, ceniza y un aglutinante químico, y luego se vertía en moldes para formar los bloques. Esta teoría fascinante e innovadora podría explicar la construcción de algunos artefactos enigmáticos de la antigüedad. Observando los detalles y la complejidad de estas estructuras, la hipótesis de los geopolímeros no parece suficiente para explicar las avanzadas técnicas y precisión de las civilizaciones antiguas. Si tomamos Sudamérica, donde la cuestión es la misma, o sea, esto es un trabajo en la montaña, ¿entiendes? Entonces, me estás diciendo que la montaña es un geopolímero. O sea, no es que arrancaron un pedazo de montaña y lo moldearon. No, las formas están hechas en la roca madre de la montaña. Alrededor de Sacsayhuamán hay salientes rocosos enteros, todos cortados y hechos en rebanadas. Es como cortar y moldear plastilina. Y no son un geopolímero, ya que eso es una extrusión de roca madre del subsuelo. La teoría de los geopolímeros, que no discuto, no explica nada, ni siquiera con el geopolímero. ¿Podrías acaso explicar uno de los bloques de caliza de la pirámide, de caliza, no de granito? Para comprender la maestría egipcia, hay que mirar más allá de Giza y enfocarse en Saqqara, que guarda algunos de los secretos más fascinantes del antiguo Egipto. Situada a unos 30 kilómetros al sur de El Cairo, Saqqara se encuentra en la meseta desértica de la orilla occidental del Nilo, cerca de la moderna Mit-Rahina, en el corazón de la antigua capital de Memphis. En Saqqara se alza la pirámide escalonada del faraón Djoser, una obra maestra arquitectónica atribuida al genial Imhotep y considerada la primera pirámide jamás construida. Saqqara no es solo esto, también tiene otro monumento fascinante y misterioso, el Serapeo. Este extraordinario complejo subterráneo, según la arqueología tradicional, estaba dedicado al culto del dios Apis, representado como un toro sagrado. En el Serapeo hallaron grandes sarcófagos de granito que supuestamente tenían restos momificados de toros sagrados.
Pero, como con la Gran Pirámide, esta interpretación genera más preguntas que respuestas. El Serapeo narra una historia en dos épocas. La Gran Galería, la sección más antigua, destaca por su precisión y majestuosidad. Los enormes sarcófagos de granito, de decenas de toneladas, presentan un trabajo tan avanzado que parece imposible atribuirlo a la tecnología de entonces. En cambio, la sección más reciente, formada por galerías menores, es menos elaborada y actualmente está deteriorada. Aquí se hallaron sarcófagos de madera, ajuares funerarios y momias de toros apis. El Serapeo fue hallado en 1850 por el arqueólogo francés Auguste Mariette, figura clave en la egiptología. Al explorar la zona antigua, halló 24 sarcófagos de granito, casi todos semiabiertos y vacíos. 2 estaban fuera de lugar. Uno, aún sellado, fue abierto con explosivos. Se dañó, pero no había nada dentro. En la zona moderna, Mariette halló momias y ajuares funerarios. Según la teoría oficial, la zona más antigua fue saqueada hace mucho tiempo, por eso no hallaron toros momificados ni ajuares funerarios. Pero esta explicación no aclara por qué los saqueadores dejaron intacta la zona más reciente, donde había objetos valiosos y momias. Hay pruebas de que el Serapeo estuvo intacto milenios hasta su descubrimiento, lo que hace más incierta la hipótesis de saqueo. Esta primera reconstrucción muestra que varios elementos no están claros. Apliquemos el método usado en la Gran Pirámide y antes de detallar, analicemos la estructura del Serapeo. Este es el esquema como hizo Auguste Mariette cuando llegó en ese entonces. Se entra por aquí, esta es la entradita, y luego ya, excavaron, hicieron este túnel aquí, hicieron unos nichos, unas alcobas puestas aquí, y luego de repente hicieron una rarísima aquí, hecha así, ¿no? O sea, estas son cosas que yo encuentro poco lógicas. O sea, es como si tú haces una casa con un pasillo principal y tienes las 4 habitaciones de la casa a las que accedes desde el pasillo principal y luego para el baño haces un pasillo de 20 metros de largo sin motivo aparente que al final hace una L para entrar al baño. Uno, cuando entra a esta casa, nota esta cosa y dice: ¿pero por qué? Disculpa, ¿quién era ese arquitecto que te hizo esto? A menos que haya un motivo funcional, o sea, que eso no sea una especificación técnica. De lo que es claramente, con mayor razón, aún más, de la Gran Pirámide, un dispositivo tecnológico. Y de estas cosas se notan muchísimas. ¿Por qué hacer un segundo pasillo aquí, cuando ya habías hecho uno aquí? O sea, ¿de verdad te divertías tanto excavando bajo tierra en la roca? ¿Por qué hacer este segundo pasillo? ¿Y por qué aquí separar estos otros compartimentos excavando 10 metros de pasillo cuando tranquilamente podrías haberlos hecho aquí? Como sería lógico hacerlos, ¿no? ¿Por qué hacerlos todos aquí así? ¿Y por qué inclinar este así? Esto, por ejemplo, en electrónica o en física. Porque después, si la magnitud que consideras es un campo electromagnético, una corriente, un voltaje, es electrónica. Si la magnitud que consideras es una onda de vibración, por ejemplo, una onda de aire que se comprime y se expande, bueno, el principio es el mismo. Bien, este objeto que ven aquí se llama bucle cerrado. Y es exactamente lo que haces en electrónica o en acústica para crear una resonancia. Y es exactamente el mismo tipo de principio que yo he visto, en mi opinión personal, en la Gran Pirámide. Y es la razón por la que al fondo del pasadizo descendente hay 3 enormes tapones de granito rosa que no estaban ahí para impedir que los saqueadores entraran, estaban ahí para crear la resonancia dentro de la máquina. Gran Pirámide. Lo mismo lo he encontrado aquí. Estas son las galerías excavadas por los egipcios, esos que la banda de egiptólogos nos quieren hacer creer que son los mismos que luego hicieron estas cosas aquí. Un aspecto que llama la atención de inmediato al observar estos sarcófagos es la imponente dimensión de sus tapas, cuyo peso se estima en alrededor de 20 toneladas, equivalente al de unos 13 automóviles medianos. ¿Por qué necesitaban tapas tan macizas y pesadas?
Estos toros que ponían adentro, además muertos y momificados, pero pateaban tanto que si no les ponías una tapa tan pesada, salían. Las tapas son tan pesadas que no podemos moverlas. Entonces, si los que hicieron esto, que claramente tenían grandes habilidades, si no, no habrían podido hacerlo, lo hicieron así. La tapa es pesada porque evidentemente tenía que ser pesada, porque si no, algo no estaría bien. La segunda pregunta es, pero si tienes que hacerlo pesado, diría que es porque tenía que contener dentro de esa caja algo que de otra manera tendería a salirse. No estoy diciendo un monstruo, un alienígena o algo así, por ejemplo, una fuerza, ¿no? Se desarrollaba dentro una especie de presión, una especie de fuerza, que si esa tapa no fuera tan pesada, habría destapado todo y habría interrumpido, según yo, el funcionamiento del dispositivo. No fue casualidad que Auguste Mariette hallara piedras bien apiladas en varios sarcófagos, casi como si les hubieran añadido peso adicional porque, bueno, tal vez era una medida extra de seguridad, de garantía. El tamaño desmesurado de estas tapas recuerda el estudio del ingeniero aeroespacial británico Christopher Dunn, quien tras mediciones precisas notó que la cámara del rey en la Gran Pirámide mostraba signos de dilatación. Las grietas presentes en las paredes fueron la primera pista que lo llevó a examinar más a fondo la habitación, llevándolo a descubrir que los muros parecían haberse deformado, como si una fuerza interna poderosa hubiera actuado sobre la estructura, provocando los daños. Este fenómeno plantea una pregunta intrigante. ¿Hay relación entre estas anomalías y las enormes tapas de los sarcófagos halladas en el Serapeo de Saqqara? Esta es la prueba irrefutable. Esta es una caja que está cerrada, no es accesible. Yo solo tengo algunas imágenes. Es una caja maravillosa porque es enorme. O sea, vean a la persona al lado. Esta caja fue puesta ahí en la esquina porque la descartaron, porque está rota. Vean, tiene esta grieta. ¿Eran realmente estos los ataúdes de los toros apis? Y tú excavas durante 8 generaciones con la bola de diorita para hacer este sarcófago y luego al final se te hace esta grieta. O sea, no es que vayas a tirar esto, le pones un poco de masilla, ¿ok? Y así está bien, o sea, así está bien. Si te equivocas haciendo un agujero con el taladro para el último accesorio del baño, no llamas al albañil ni quitas todos los azulejos para empezar de nuevo. Solo tratas de tapar ese agujero y está bien. No, lo descartaron porque lo descartaron, se los digo yo. ¿Por qué lo descartaron? Porque ya no servía, porque tenía una grieta. Si un violín se agrieta, poner masilla no basta. Deja de sonar y no se puede afinar. Destaca un aspecto curioso al observar estos sarcófagos extraordinarios. Al observarlos atentamente, se nota que el exterior de los sarcófagos parece acabado de manera bastante tosca, mientras que el interior revela un trabajo de una precisión sorprendente, casi imposible. Al observar el interior de uno de estos sarcófagos, podemos ver cortes perfectamente limpios, ángulos precisos al milímetro, que bajan hasta el fondo, sin la menor irregularidad. Esta calidad de trabajo parece imposible con herramientas tradicionales como puntas de cobre y arena abrasiva, y es un reto incluso para la tecnología moderna. Hoy en día, lograr esa precisión requiere herramientas especializadas diseñadas para crear ángulos y superficies impecables. Otro detalle impresionante es que, una vez colocada la tapa, el sarcófago se cierra de manera hermética, con tal precisión que la tapa y la base encajan perfectamente, creando un cierre estanco. Esto plantea una pregunta. Si estos sarcófagos eran tumbas para toros apis, ¿por qué el interior está tan cuidado y el exterior es tosco? Este trabajo solo tiene sentido si aceptamos que no se trata de una tumba, sino de otra cosa. Requería un interior perfecto y un exterior sin cuidado estético especial. A esto se suma algo increíble. Los trabajos en los sarcófagos fueron bajo tierra, no al aire libre. Esto lo sabemos por el hallazgo de varios sarcófagos incompletos en el Serapeo. Esto muestra que eran llevados a las galerías en bruto y ahí se terminaban. Pero aquí surge otra pregunta.
¿Cómo lograban realizar trabajos tan precisos en galerías, sin sistemas de iluminación adecuados y sin ninguna ventilación? Nosotros no podríamos trabajar dentro con nuestra tecnología, porque si usas una disco de diamante y estás en un lugar polvoriento, cerrado, sin luz, etc., después de un minuto te ahogas con la arena o te cortas una mano porque no ves nada. Pero si, por ejemplo, como nos citan los Midrash judíos del Talmud y dicen que Moisés, usando el shamir, grabó las piedras preciosas durísimas de la coraza sagrada, cuando las grabó con el shamir no hacía ruido y no producía material de desecho. Entonces entiendes que si tienen una tecnología que graba con facilidad, no produce material de desecho. Entonces no es una tecnología que usa la fuerza bruta, no es una tecnología abrasiva, y entonces probablemente no cause polvo ni dificultades. Y entonces se puede trabajar incluso donde ya se ha trabajado, así que ahí abajo, en los túneles. Así como en Giza, también en este caso hay elementos concretos que no solo hacen suponer el uso de una tecnología desconocida para nosotros, pero tenemos una serie de indicios que nos hacen creer que este antiguo pueblo era capaz de manipular la materia, de hacerla trabajable, de formas que no conocemos, pero que podemos intuir gracias a la observación. Esto es bellísimo, es el más bonito de todos, porque aquí ves claramente que esta roca, cuando fue trabajada, estaba en un estado metamórfico, semisólido. Lo puedes ver muy bien. Porque mira, aquí colapsó el borde. ¿Entiendes? La línea del borde colapsó, como cuando derrites un pedazo de plástico. Además, cuando estás ahí, tú notas que incluso en estas grietas, en estas que parecen astillas abolladuras, también está pulido por dentro. ¿Quién se tomaría, sobre todo, cómo se tomaría la molestia de ir a pulir dentro de una abolladura? ¿Entiendes? Estas abolladuras, estas que ves aquí, están todas pulidas. ¿Por qué? Porque el pulido no era mecánico. Era algo, yo diría, energético que cambiaba las características físico-químicas del material, en este caso de la piedra. Aquí se nota que no era un geopolímero, ves las vetas naturales de la roca. Si haces un geopolímero, no incluyes esto. Hay muchos ejemplos. Mira, te muestro otro menos conocido. Aquí estamos en la llanura de Giza, solo Dios sabe dónde. Probablemente este pedazo de roca ya está cubierto por metros de arena. No, por suerte tenemos las imágenes. ¿Ves esta imagen? Bueno, esto ya es interesante porque cómo hacer este agujero en este granito claro, blanco, con un objeto de cobre. Es interesante, pero no es lo más interesante. Lo más interesante que hay en esta imagen está aquí. Aquí, quien hizo el agujero se equivocó al hacerlo, incluso se ve la doble marca, ¿no? Primero hizo el agujero aquí. Y ya se le había escapado la herramienta porque había hecho otro pedazo aquí. Luego dijo, oh carajo, o sea, no debía hacerlo en esta esquina, debía hacerlo en la otra esquina de abajo. Entonces usó el shamir un segundo y le puso un poco de masilla. Trabajos extraordinarios como en Egipto no solo están en el Nilo. Si nos movemos al otro lado del mundo, precisamente en Perú, en la ciudad de Cusco, podemos admirar el Templo del Sol, conocido como Coricancha, uno de los sitios arqueológicos más célebres e impresionantes de la antigua civilización inca. Aquí hay muros megalíticos de andesita o diorita, materiales muy duros y difíciles de trabajar. Aún así, estas piedras están perfectamente pulidas y sus ángulos son tan precisos que dejan sin palabras. Esto es más impresionante porque aquí se nota claramente la huella del dedo, se ve muy bien. O sea, aquí se ve claramente que esta roca era blanda porque cuando alguien puso el dedo aquí, el material que quitó de ahí se acumuló en este borde. Aquí, como justamente pasa si metes un dedo en un pastel con crema, o un dedo en un ladrillo todavía fresco, o en cemento todavía fresco. Estas cosas están en todas partes. Vas para dar la vuelta en camello o para escuchar las 4 tonterías que te cuenta el guía, que luego, si es un poco listo, cuando apaga la cámara, te dice, pero si yo digo algo diferente, me despiden. Y bueno, o sea, no hace falta que te lo diga yo, las cosas también las ves tú.
En este punto es inevitable preguntarse quién era esa civilización antigua con tecnología tan avanzada y misteriosa, capaz de crear estructuras extraordinarias. También uno se pregunta si esa civilización dejó rastros que ayuden a entender su origen y legado. Permaneciendo en Egipto, una pista significativa podría encontrarse en Edfú, a lo largo de la orilla occidental del Nilo, en el corazón del Alto Egipto. Aquí está un magnífico templo dedicado a Horus, el dios halcón, una de las deidades más importantes del panteón egipcio. Este templo, con sus inscripciones y mitos, podría custodiar fragmentos de una historia más antigua y profunda, acercándonos a comprender mejor esta enigmática cultura. Es un templo relativamente joven de época tolemaica del siglo III a.C., pero es un templo que, como nos cuentan los mismos textos de Edfu, fue construido sobre otro templo, que fue construido sobre otro templo, que fue construido sobre otro templo. Solían construir ciertos monumentos sagrados en el mismo sitio porque era un lugar señalado por los dioses primordiales. En los muros internos del templo de Edfu están grabadas en jeroglíficos en las paredes las partes más importantes de una cosmogonía, es decir, de una historia, digamos, del génesis de la civilización egipcia, que fueron copiadas cuando construyeron ese templo. Así que estamos hablando de la época tolemaica, o sea, de una época extremadamente reciente, de unos libros que probablemente ya cambiarían, así que en lugar de perderlos, los escribieron ahí dentro. A mí se me ocurre que estamos cerca, ahora habría que hacer 2 verificaciones de la destrucción, luego de la Biblioteca de Alejandría, así que tal vez eso también tenga algo que ver. O sea, los libros de Platón, esos que Sonsis prometió mostrarle a Solón, seguramente estaban en la Biblioteca de Alejandría, o de todos modos estaban en un templo o en una estructura de tipo sacerdotal en Sais, cerca de Alejandría. ¿Qué dicen estos textos de Edfu? Está escrito que los dioses primordiales, es decir, los fundadores de Egipto, llegaron a Egipto desde una isla situada al occidente, en el océano. La isla de los dioses, donde nació la primera civilización, una isla que había creado colonias en todo el mundo, incluido Egipto. Así que Egipto era una colonia de esta isla, de esta civilización, de los dioses, de esta isla en medio del Atlántico. Y esta isla fue destruida en un gran cataclismo de armas. Y los sobrevivientes, las deidades sobrevivientes de este cataclismo que destruyó la isla de los dioses, regresaron a la colonia egipcia que había sido salvada de este cataclismo. Esto también nos lo dice Sonsis en el Timeo, para refundar el mundo que había sido destruido. Cuando llegaron a esa región, llegaron exactamente al final del Dryas reciente, así que después del gran cataclismo cósmico que destruyó la civilización que existía antes que nosotros. Entonces, ¿qué está escrito en los textos de Edfu? En los textos de Edfu está escrito que Egipto era una colonia atlante de la Atlántida, algo que también está escrito en el Timeo, y está escrito que la civilización egipcia fue refundada por los sobrevivientes atlantes que después del cataclismo regresaron bajo el liderazgo de Tot a la llanura egipcia y dictaron las reglas de la civilización que debía ser refundada. Identificaron dónde construir los monumentos sagrados que llamaban los túmulos primordiales, y entre estos túmulos primordiales había uno que era llamado el Gran Túmulo, y que estaba a orillas de un gran río. ¿Quién sabe cuál era este gran túmulo a orillas de un gran río? Los textos de Edfu también mencionan la tecnología. Hay una clara referencia a la tecnología atlante, y esa referencia tiene un vínculo, tiene una línea muy sólida, directa, que la conecta con la tecnología de la que les hablé, la de la Gran Pirámide. Ellos lo llamaban el ojo del sonido. Nosotros hoy lo llamamos el ojo de Horus, pero es lo mismo. El origen del símbolo del ojo de Horus se llama Olin.
y es un símbolo sagrado mesoamericano que significa movimiento, vibración. El verbo estaba con Dios y Dios era el verbo, el sonido sagrado del Om. En todas las religiones se dice que la vibración es la física del Creador. Esta es otra historia fascinante de una época remota y olvidada, y que gracias al trabajo de Massimiliano Caranzano tendremos la oportunidad de profundizar en un próximo e imperdible video que, estamos seguros, captará su interés. Al terminar este viaje queremos saber su opinión. Compártala en los comentarios. En la descripción del video encontrarán todos los enlaces para explorar más a fondo la investigación de Massimiliano Caranzano. Y si no, suscríbanse al canal para apoyarnos y no perderse los próximos videos. Hasta la próxima historia.